Bienvenida Iglesia Cita con la Vida, qué alegría que estén todos conectados desde sus hogares. Si nos estás viendo a través de Facebook, compártelo a toda tu familia. Si nos estás viendo a través de YouTube, te animo a que te puedas suscribir y activar la campanita de notificaciones. Aprovecha de estos minutitos para poder alistar tu lapicero y tu cuaderno. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:23 que mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Así es que acompáñame a orar. Dios, muchísimas gracias por este día. Gracias, mi Dios, por todo el servicio que está detrás de la iglesia. Gracias, papá, por esa palabra que tú tienes para nuestras vidas. Y gracias, mi Dios, por todas esas personas que están escuchando ahora de tu palabra. Te pido ahora, mi Dios, que tú seas hablando a través de la vida de nuestro pastor. Algo poderoso, una palabra de promesa, una palabra de victoria viene en adelante. Así es que bendecimos la vida de nuestro pastor, bendecimos a todas las personas que están escuchando en este momento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo están? Buenas noches. El Señor les bendiga. Un abrazo y un beso virtual como siempre, por ahora por lo menos, hasta que las cosas se normalicen un poco más. De todas maneras, estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder volver a comunicarnos a través de las redes sociales para compartir la palabra de nuestro Dios y Señor. Vamos a ir a las Escrituras, por favor, en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Vamos a leerlo juntos. Yo voy a hacerlo de acá de la pantalla, así es que acompáñenme allí en su casa. Dice el verso 25 de la siguiente manera: Por tanto os digo, Señor Jesucristo está hablando a los discípulos. Dicho sea de paso, si usted lo lee desde el capítulo 5 inclusive, se va a dar cuenta que Jesucristo está enseñando acerca de cómo son las cosas en el reino de Dios, totalmente diferentes al reino de los hombres, obviamente, enseñándoles, ¿verdad?, acerca de cómo se comportan los fariseos, un grupo de personas religiosas pertenecientes a una secta, y cómo Dios espera que se comporten o que nos comportemos los que somos discípulos de Jesucristo. Y le dice de esta manera: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o sea, 45 centímetros aproximadamente? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, escuche, hombres de poca fe? Jesucristo les estaba mostrando dónde estaba el problema de los discípulos en ese momento. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, refiriéndose a todas las personas, no solamente que no eran del pueblo de Dios, sino que no lo seguían a Él, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, las añadiduras, qué comer, qué vestirse, esa es la preocupación que está en primer lugar en su mente y en el corazón de los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, y acá le da a Jesucristo, obviamente, porque este es el versículo donde nosotros vemos cómo Jesucristo les da, si me permite la expresión, el secreto o el principio que ellos deberían de poner en práctica para que justamente el reino les funcione a ellos de una manera sobrenatural. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, que comer, que vestirse, que beber, y todas estas cosas, estas necesidades, como quien dice, naturales, básicas, serán añadidas. Dios mismo se los dará. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, dice en alguna versión. Basta a cada día su propio mal.
Quiero hablarles esta noche acerca de el secreto de la provisión sobrenatural, que dicho sea de paso lo acabamos de leer. Sin embargo, me gustaría que vayamos al verso 25 porque ahí vamos a comenzar a elaborar la enseñanza. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que una de las primeras cosas que Jesucristo comenzó a enseñar a todos sus discípulos fue que en el reino de Dios todas las cosas suceden y se hacen de maneras totalmente diferentes a cómo se hacen, ¿verdad?, en el reino de los hombres, bajo el sistema de este mundo, el cual, dicho sea de paso, está gobernado por el príncipe de las tinieblas y que además es el lugar en donde usted ha nacido, así como yo, ha crecido y hemos vivido. ¿Sí? Esto significa obviamente que todos hemos sido programados. Esto es algo que a mí siempre me ha impactado, entender cómo nosotros hemos sido todos los que venimos a este mundo que está caído, no solamente caído, sino que está bajo la influencia del gobierno del mismo Satanás a través de un sistema que se ha desarrollado en todo el mundo, en todos los pueblos, en todas las naciones. Y a través de ese sistema opresor, tiránico, antidios, antivalores, anti la verdad, ¿no?, vemos cómo Satanás gobierna, ¿no? El mismo Jesucristo enseñó que el mundo está bajo el maligno, y eso nosotros lo sabemos porque así lo dijo Jesús y así lo vemos que sucede en nuestra experiencia diaria. Sin embargo, vemos que Jesucristo, ¿verdad?, o mejor dicho, como venía diciendo, todos hemos sido programados entonces para pensar y actuar de una manera que le sea conveniente al reino de las tinieblas. Satanás, a través del sistema en el que vivimos todos nosotros, ha permeado nuestra mente, nuestro corazón y ha puesto, ¿verdad?, sus conceptos, lo que para él, la forma como debemos de vivir, a través de las modas, a través de las tendencias, tanto filosóficas, humanas, de pensamiento, culturales, etc. Todas esas cosas han influenciado y han formado definitivamente la cosmovisión que muchas veces nosotros tenemos y con la cual hemos vivido toda nuestra vida hasta el día que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo. De allí que Pablo menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 13, Él nos rescató, dice. Es más, el verso 12 podemos ponerlo, hermano, por favor. Dice Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, refiriéndose a Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿sí?, al reino de su amado Hijo. Yo acá tengo una versión que dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces Pablo vemos que tiene muy claro que nosotros hemos sido rescatados para luego ser trasladados de un reino, rescatados de un reino de tiranía, de oscuridad, de maldad, donde Satanás ha sido el príncipe de ese reino y es hasta el día de hoy, y hemos sido trasladados de ese reino al reino del amado Hijo de Dios Jesucristo. Rescatar significa, lo busqué en el diccionario, volver a tener algo que había sido robado o que estaba en manos de alguien a quien no le pertenecía. Ayúdeme a predicar, por favor, dígale a la persona que tenga cerca, usted nunca le perteneció al diablo, su vida nunca le perteneció al diablo, usted siempre ha sido un hijo de Dios, sencillamente que no lo sabíamos. Nosotros somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo conoció a usted, Dios no te concibió a ti y a mí cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Nuestra madre puede habernos concebido, en el caso mío hace 56 años en su vientre, pero en realidad Dios me concibió a mí y a usted desde antes que Él hiciera el mundo. ¡Wow! Desde la eternidad pasada, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios, sencillamente que Dios estaba esperando el cumplimiento del tiempo, porque usted ya se habrá dado cuenta que cada uno de nosotros ha sido programado, si me permite la expresión, por nuestro buen Dios para venir a este mundo en un tiempo determinado para cumplir con una asignación, no solamente personal, sino también corporativa, y cuando hablo de corporativa me refiero a la iglesia del Señor. Y la palabra trasladar significa mover o llevar algo de un lado, de un lugar, sitio, a otro. Entonces, como vemos, Dios no solamente pensó, ¿verdad?, en sacarnos del reino de las tinieblas, sino que lo hizo con la intención de trasladarnos al reino de su amado Hijo. Ahora, este traslado ha sido, ¿verdad?, espiritual, ha sido algo instantáneo.
y algo sobrenatural, obviamente porque ha sido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y lo que sigue entonces es que ahora, luego de que usted y yo hayamos tenido esa experiencia de nacer de nuevo, de haber sido trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo, en el mundo espiritual hablando, entonces ahora a partir de ese momento nuestra mente tendría que haber sido renovada de tal manera que podamos operar en este nuevo reino a donde hemos sido trasladados, pero con una nueva mentalidad, porque no podemos vivir en el reino de Dios con la mentalidad que habíamos tenido antes de conocer a Dios, antes de haber tenido nuestra experiencia salvífica, ¿no? Entonces necesitamos una nueva mentalidad. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 12, en el versículo 2, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovar significa cambiar lo viejo por lo nuevo, y nosotros tenemos que dar por viejo cualquier concepto, ¿verdad?, que respecto a la vida, que contradiga o que riña con lo que el Dios nos dice acerca de la vida a través de su palabra y sobre todo a través de su Hijo, ¿no?, que es la expresión de la vida misma encarnada, ¿no? Y Pablo dice que por nosotros podemos, la única posibilidad de que usted y yo seamos transformados es por la renovación. Cuando nosotros permitimos que Dios cambie toda la vieja información, cuando que Dios saque el chip que contiene una información vieja, ¿verdad? Que ya no corresponde, porque se entiende que la forma como usted antes vivía, la forma como usted antes andaba, la forma como usted antes concebía a Dios, al mismo diablo, a su prójimo, a usted mismo, a la vida, etcétera, no ha sido la manera correcta, ¿sí? Entonces, cuando venimos al reino de Dios, de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ya estamos en el reino de Jesucristo, pero ahora falta alinear nuestra mente, alinear nuestra manera de pensar a la nueva realidad espiritual, o sea, al reino de Dios. Y en el reino de Dios, como dije al principio, todas las cosas se hacen de una manera diferente a como las hacíamos antes. Por eso que a mucha gente le golpea mucho el ser cristiano. ¿Por qué? Porque se encuentra que ya no vas a... si quieres subir, ¿no?, en el reino de Dios, el que quiere estar arriba, primero tiene que ir abajo, ¿no? Eso no pasa en el mundo allá afuera. Allá afuera, ¿no?, ¿verdad?, hay gente que están arriba y no porque hayan estado alguna vez abajo necesariamente, sino porque más bien de repente han tomado por atajos o han pasado por encima de personas, ¿no? Han tenido que pisar gente, ¿no?, a la mala para abrirse camino y para estar donde están ahora. Obviamente esa es la manera como surgen mucha gente, ¿no? Matando, robando, extorsionando, mintiendo, falseando cosas, indisponiendo, hablando mal de otras personas para ocupar su lugar. Y usted conoce cómo pasan las cosas allá afuera. No parece una selva donde el más fuerte es el que vence. Pero en el reino de Dios no es así, porque en el reino de Dios el que quiere hacerse grande, el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere hacerse grande, ser el más grande de todos, tiene que convertirse en el siervo, en el servidor de esas personas. Y eso lo vamos a ver con un versículo más de un momento. Sin embargo, entonces, en este nuevo reino tenemos que desarrollar una nueva mentalidad bajo nuevos principios y bajo un nuevo gobierno. En este reino, en el reino de Jesucristo, hay nuevas leyes, nuevos principios, hay una nueva manera de vivir, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en varias de sus cartas dice: despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de su carne, ¿no? Vestíos del nuevo hombre, ¿no? Y o sea, nos habla Pablo de que hay que despojarse del viejo hombre, de que hay que vestirnos del nuevo hombre, de que hay que caminar conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados, con dignidad, y una serie de versículos que nos hablan que, oiga, si nosotros estamos ahora en un reino diferente, entonces tenemos que vivir de una manera diferente, y se entiende que Dios está esperando que nosotros no solamente lo entendamos, sino que lo incorporemos a nuestra vida diaria para que podamos ver los resultados extraordinarios que Dios sabe que usted y yo vamos a experimentar si tan solamente obedecemos su palabra. La palabra de Dios, como usted ya se dio cuenta, es muy sencilla,
pero a pesar de que es sencilla, cuando uno la obedece, genera situaciones increíbles, extraordinarias, solamente por obedecer. Y ahí vemos cómo Dios realmente opera milagros y sucesos poderosos y portentosos a través de la simple obediencia a simples mandatos que el Señor, a través de las Escrituras, vemos que le ha hecho a los hombres a quienes Él ha llamado a su reino. Entonces, la desgracia, sin embargo, de muchas personas hoy en día es que pretenden vivir en el reino de Dios conservando aún los principios de este mundo, los cuales están influenciados obviamente por las mismas tinieblas, como dije también al principio. O sea, no podemos vivir. Yo quiero animarte en el nombre de Jesucristo. Si ya eres un hombre nacido nuevo, no trates de seguir viviendo bajo los códigos, bajo los códigos de este mundo. Usted ya no tiene que... Estamos en el mundo, dijo Jesucristo, pero no somos del mundo. Me dejo entender. Usted, así como yo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. O sea, Dios espera que aunque usted y yo estamos en este mundo, no nos movamos, no vivamos, no actuemos como actúan las personas que también están igual que nosotros en este mundo, pero que todavía se manejan bajo los principios, bajo los conceptos, arrastrados por la corriente de este mundo, que es un mundo materialista, un mundo donde las cosas materiales van primero, donde Dios está en el último, donde se vale tener una religión aunque no tengas una relación con Dios verdadera, y con eso es suficiente para mantener por lo menos la conciencia tranquila, lo cual usted y yo sabemos por experiencia que en algún momento no alcanza para irse a dormir en paz. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros nos dice, nos atestigua que literalmente no es suficiente con tener una religión. Eso no alcanza. Podría servirnos por un tiempo, pero tarde o temprano no solamente no alcanza, sino que es frustrante, es debilitante, es una experiencia terrible, ¿no? Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene la experiencia de haber nacido nuevo y de haber recibido al Espíritu de Dios que viene a morar adentro de nuestros corazones, vaya que entiendo que más de uno de ustedes, así como el que le está hablando, ¿no? Sabemos cuál es la diferencia entre tener una religión y tener una relación con Dios, entre hablar de un Dios que he leído en la Biblia y hablar de un Dios que lo he experimentado en mi propia vida. Yo siempre le digo a mucha gente que a veces trata de contender conmigo sobre asuntos religiosos, para que usted me pueda entender, lo digo. Yo le digo a muchas personas, bueno, yo respeto lo que tú me estás diciendo, sin embargo, lo tuyo son argumentos. Son palabras. Sin embargo, yo te estoy hablando de una experiencia. Yo no te hablo de un Dios que me han contado. Ni siquiera te estoy hablando de un Dios de quien he leído en la Biblia. Te estoy hablando de un Dios que está vivo, que es real y que se ha manifestado a mi vida hace 30 años. Y por eso, ¿verdad?, que nosotros hemos podido poner nuestra confianza en ese Dios y en su palabra, obviamente. Entonces, en Mateo, por ejemplo, capítulo 20, verso 25, Jesucristo nos da un excelente ejemplo de lo que vengo diciendo acerca de que si tú ya eres cristiano, estás en el reino de Dios, entonces no pretenda que le va a ir bien en la vida si sigue usted viviendo bajo los lineamientos, bajo los estándares de este mundo, bajo los conceptos, bajo los criterios, bajo las modas, bajo la corriente de este mundo. No te va a funcionar, no te va a funcionar. Y Mateo capítulo 20, verso 25 es muy claro. Dice, entonces Jesús, llamándolos ¿a quién? A sus discípulos. Jesús siempre está tratando de enseñarle a sus discípulos, chicos, allá afuera las cosas funcionan de una manera, pero en mi reino es totalmente diferente. Tienen que aprender, ¿verdad?, a cómo se vive, a cómo se sale adelante, a cómo se logran las cosas en mi reino. ¿Por qué? Porque si ya que están en mi reino, ¿no?, entonces tienen que desconectarse de todo lo que antes habían aprendido para vivir una nueva vida. Y le dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros. O sea, allá afuera, los que no son cristianos, los que no son mis discípulos, los reyes, los gobernantes, las autoridades, los líderes, esas personas se enseñorean sobre las personas a quienes lideran. Se enseñorean, ejercen potestad.
Como quien dice, se sirven de ellos, se aprovechan de ellos. Mas entre vosotros no será así. ¿Y por qué no será así, pastor? Muy sencillo, porque no estás en el reino de los hombres. No estás ya en el reino de este mundo en el cual antes tú vivías. Porque en el reino de este mundo así suceden las cosas. Cuando tú llegas a ser líder, tú llegas arriba para mandar, para aprovecharte. La gente llega arriba. Por eso que tantísima gente quiere ser presidente de las naciones. Tanta gente se postulan para alcaldes. ¿Por qué? No es por amor al pueblo, sino porque ya se dieron cuenta que es una buena manera, entre comillas, de llegar arriba en todo sentido de la palabra, económicamente, políticamente, de abrirse un camino de una manera rápida. Lo que no conseguiste 20 años trabajando de una manera honesta, lo consigues en 6 meses. Y por eso tantísima gente hoy en día tratan y quieren ser y se postulan y pelean con uñas y con dientes para ganarse el voto de la gente. Obviamente de la gente ignorante, ¿no? Y hablo de la gente ignorante porque hay que ser ignorante para no darse cuenta de que mucha gente que nunca han hecho nada a favor del pueblo, realmente cuando no eran líderes de nada, nunca hicieron nada por el pueblo, ni siquiera por su propia casa. ¿Y de dónde le viene ahora, verdad, ese deseo altruista de querer colaborar, de querer servir al pueblo, ¿no? Donde uno esté viviendo, obviamente. Mas entre vosotros no será así, le dice Jesucristo, sino que el que quiera hacerse grande. Parece que Jesucristo ya desde ese entonces sabía que hay mucha gente que tratan de llegar arriba solamente para hacerse grandes, para sentirse importantes, para sentirse que tienen el control, el dominio, y obviamente mucha gente lo único que hace es eso. La mayoría de la gente hoy en día que está arriba en cargos de autoridad no lideran, solamente, ¿verdad?, se aprovechan y hacen justamente, se aprovechan del lugar donde están, donde Dios los ha puesto, curiosamente, ¿no? Y de ese puesto, de ese cargo de autoridad que Dios también les pedirá un día cuentas. Sin embargo, muchas de esas personas llegan arriba para servirse de su posición. Pero Jesús les tira abajo ese concepto a sus discípulos, le dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, que son mis discípulos, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, o sea, el que les sirva a ustedes. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y acá obviamente les lanza una palabra muy fuerte para los discípulos, porque ese cómo obviamente está hablando del mismo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, como quien diciéndoles, señores, si yo soy el pastor de la iglesia y yo no he venido, si yo soy la figura estelar, estoy hablando de Jesucristo, si yo soy el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo y yo he sido enviado para servir, ¿no? No para ser servido, entonces se entiende que ustedes con mayor razón tienen que hacer lo mismo que yo. No esperar que te sirvan, sino comenzar a servir, porque si yo siendo el Hijo de Dios, es más, un poco más les decía, si yo siendo Dios hecho hombre, no he venido para que me sirvan, cuando podría hacerlo, porque si soy Dios, si yo tengo el poder, toda la potestad sobre todo, si yo siendo Dios no he venido para que me sirvan, sino que me hice hombre más bien, para que en forma de hombre yo poder servir a los hombres, para que entiendan eso. Entonces, ¿cuánto más ustedes que me siguen deberían de hacerlo igual? Y para dar su vida, dice, en rescate por muchos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Un pasaje definitivamente que nos deja una conclusión clara. Jesús les está poniendo en claro que hay mucha diferencia entre cómo se maneja uno sin Dios y en el reino de las tinieblas, en el reino de este mundo, y cómo espera Dios que nos manejemos nosotros, los hijos de Dios, aquí en la tierra, pero según los principios del reino de Dios, que es un reino invisible, que ya está entre nosotros, que vino juntamente cuando Cristo vino hace 2000 años, y está entre nosotros, y está en nosotros. Es en este contexto en el que Jesús les dice a sus discípulos que no se afanen pensando en qué comerán, qué beberán y qué vestirán, ya que los gentiles buscan todas estas cosas, les dijo Jesucristo. Pero vosotros, otra vez,
Jesucristo otra vez les está mostrando, miren, los gentiles, o sea, las personas que no son mis discípulos, los que pueden tener una religión pero no tienen una relación con Dios porque nunca nacieron de nuevo, las personas que van a una iglesia, la que sea, pero que nunca han experimentado el nuevo nacimiento, una transformación verdadera que haya marcado un antes y un después en su vida, de la cual puedan dar testimonio la gente que está cerca de ellos. Porque si la gente que está cerca suyo todavía dice, no, pero este hombre sigue siendo la misma persona que antes, esta mujer sigue siendo la misma, entonces hay que preocuparse, porque cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, literalmente el Espíritu de Dios comienza a operar una transformación sobrenatural que no es obra del hombre ni de nuestro esfuerzo personal, sino que es un milagro literalmente, es Dios transformando al hombre a través de la renovación, como dije hace un rato en Romanos 12:2, a través de la renovación del entendimiento, cuando somos expuestos a la palabra de verdad y al Espíritu de verdad y de vida que opera en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos expuestos a esas dos cosas, a la palabra de verdad y al Espíritu de verdad, entonces obviamente comenzamos a ser transformados y luego la gente dice, oye, eres otro. O sea, eres la misma persona por fuera, pero hablas diferente. Ahora tú vas en una dirección diferente. Tus prioridades son diferentes. Antes Dios estaba al último, ahora Dios es el primero. Antes de quien hablabas, menos era de Dios. Ahora Dios está en tu boca para todo. Todo es Biblia, todo es... Y la gente dice, no, pero este ya es fanático. Es curioso que la gente diga que quienes hablamos de Dios y que podemos ver a Dios en todas las cosas cotidianas, nos llaman fanáticos. Yo no pienso que sea eso fanatismo. Eso más bien habla acerca de que nos podemos dar cuenta de una realidad que muchos son ciegos, ¿sí? Mucha gente dice, pero Dios, pero ¿qué tanto Dios? Y es que Pablo dice que en Dios somos, en Él nos movemos y en Él existimos, dice. O sea, Dios está en todos lados, Dios es omnisciente. Dios está conmigo en este momento, en este auditorio, y Dios está con usted, y Dios está en Estados Unidos, y Dios está en los cielos, y Dios está en todos lados. Dios es un Dios omnipresente, está en todos lados. Entonces, ¿cómo podemos ignorarlo a Dios? La gente que quiere huir de Dios realmente está loca. Y de hecho que todos hemos mostrado esa locura en algún momento, tratar de huir de un Dios del quien nunca podrás huir. ¿Por qué, pastor? Porque si tú te fueras a las partes más altas, ahí lo vas a encontrar. Si tú te fueras a las partes más bajas del mar, como dice el rey David en el libro de los Salmos, allí vas a encontrarte con Él. Si tú te fueras a donde quieras irte, te vas a encontrar con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él está en todas partes. Y si tú eres un escogido de Dios, que de hecho creo que lo eres, por eso que estás escuchando esto, por eso que Dios te ha permitido y te está permitiendo este tiempo, para que tú puedas estar sentado al frente de una pantalla, escuchando esta palabra, y Dios hablando a tu corazón, haciéndote recordar o entender que realmente Dios te ha escogido igual a ti, que Dios tiene planes para tu vida, que Dios tiene una intención original que no ha cambiado para contigo y a través de tu vida. Entonces, claro, acá vemos a Jesucristo, ¿no? Que en este contexto en el que Jesús le dice a sus discípulos, no se afanen pensando en qué comerán, porque los discípulos estaban preocupados, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? Y Jesucristo le dijo, no se afanen por estas cosas. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, eso es lo que le está queriendo decir, estoy tratando de parafrasear lo que Jesucristo les dijo. Porque si ustedes son hijos verdaderos de Dios, entonces no tienen que estar preocupados por estas cosas. Porque un hijo de Dios no se preocupa por estas cosas, porque estas cosas son la preocupación de Dios. Y Dios ya proveyó. Dios ya tiene la provisión que usted y yo necesitamos. Entonces, si Dios ya tiene la provisión que usted y yo necesitamos, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? Pero claro, si nosotros estamos en este mundo y somos hijos de Dios, pero queremos movernos según los códigos de este mundo, entonces por eso muchas veces terminamos preocupándonos como cualquier persona que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque estamos saliéndonos, ¿verdad?, de los lineamientos del reino y estamos otra vez entrando a la vida de antes, ¿no? Donde nosotros éramos los que teníamos el control de nuestra vida, de las cosas, o por lo menos donde nosotros creíamos tener el control
de las cosas, ¿no?, que pasaban alrededor de nosotros. Y el Señor le dice, ya que los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, la gente busca primero las cosas. Ustedes busquen primero a Dios. Ojo, no está diciendo que Dios no está interesado, como dije también semanas atrás. No está diciendo para nada que Dios no está interesado en las cosas. Sencillamente te está enseñando a ti, te está haciéndote recordar, y a mí también, Dios a través de su palabra, qué cosa es lo primero que hay que buscar. ¿Qué cosa es lo primero que tenemos que buscar? Y sobre todo, nos está enseñando que hay que buscar el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando no solamente del reino, sino que en realidad estamos hablando del reino, estamos hablando del rey, y estamos hablando de los principios que hay en ese reino para poder, como se llama, agradar al rey, ¿no? Y de la justicia, ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros somos llamados a vivir una vida justa delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Y entonces los discípulos estaban siendo movidos de su fe y de su forma de actuar ante las circunstancias de la vida. Y Jesús los pone otra vez en vereda al decirles no se afanen, y comienza a hacerles recordar cómo funciona el reino. En el reino no se buscan las cosas, primero se busca al rey. Dígale a la persona que tenga más cerca suyo, en el reino de Dios no se buscan las cosas materiales primeramente. Las cosas materiales vienen por sí solas cuando nosotros comenzamos a buscar al rey. Y esto no significa deja de trabajar para que te quedes orando todo el día. No estoy diciendo eso. Lo tremendo de Jesús es que no solo les dice no os afanéis por vuestra vida, sino que además les explica por qué no deberían de afanarse. Y les hace un coaching, ¿verdad? Los coachea en esa conversación a través de preguntas para llevarlos a que ellos mismos reflexionen y encuentren la verdad a través de esas preguntas que les hace. Por ejemplo, les dice acá, ¿no? En el 25 dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Le hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Les está haciendo una pregunta, pero ¿para qué les está haciendo una pregunta? Para llevarlos a estos discípulos, así como a ustedes, a través de de este video. Dios te está haciendo la misma pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo le llamé a esto en mis apuntes el principio de la razón y de la lógica. ¿Por qué? Porque Jesucristo está apelando a la razón. A veces la gente dice o piensan o llegan a creer que la razón está distanciada de la fe, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Sencillamente la razón tiene una perspectiva, y la fe siempre tiene obviamente una perspectiva más alta porque es sobrenatural, porque proviene de Dios. Pero acá el principio de la razón yo le llamo porque Jesucristo le dice, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, les está llevando a pensar de esta manera. Si Dios te dio lo más valioso, ¿qué cosa es lo que vale más? Oh pastor, entre la vida y la comida, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso? Pastor, la vida, pues, la vida. Eso no se pregunta, pastor. Ok, si tú crees que la vida es más importante, estás con vida, ¿verdad? Sí, pastor, claro, estoy vivito. Ok, si Dios te dio lo más valioso, que es la vida que estás viviendo y disfrutando, ¿por qué te pones a pensar que no te dará lo menos valioso? Te lo digo más fácil. Si Dios te dio la vida, ¿cómo Dios no alimentará esa vida que Dios te ha dado? Luego le habla acerca del vestido. Si Dios te dio el cuerpo, o sea, ¿no es el cuerpo más que el vestido? La pregunta aquí sería, si Dios te dio el cuerpo, ¿cómo el Dios que te dio este cuerpo no lo vestirá? Si Dios pudo hacer el milagro de proveerte un cuerpo, ¿cómo Dios no podrá hacer el milagro de darte un vestido cuando necesites ese vestido? Y luego le llamo el segundo principio, el principio del valor. ¿Por qué? Porque dice, mirad las aves
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre. Mire, cuando se refiere a las aves, dice mirad las aves. O sea, ¿por qué? Porque el escritor sabe que las aves son criaturas. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre. Me estoy dejando entender, y vuestro Padre. Miren las aves, esas son criaturas del Señor. Dios las ha creado. Dios es el creador de ellas, pero Dios es el Padre de ustedes. Pero miren a la creación. ¿Cuándo has encontrado en alguna farmacia una paloma comprando un Alplas, un Urbadán, ¿no? Un Robinol, alguna pastilla para la ansiedad porque no encuentro comida para llevarle a los pichones? Y si llego a la casa, la paloma hembra, ¿verdad?, me va a matar, ¿no? Entonces, no, yo hasta ahora no encuentro un animal o un perro, ¿verdad?, desesperado al borde de un puente porque no tiene que comer. No encuentro un animal que esté desesperado. Es más, hace muchos años el Señor me hizo entender que por eso las aves amanecen cantando. ¿Por qué? Porque ellas saben dentro de su interior que cuando ellas salgan a buscar comida, la encontrarán. De alguna manera Dios les hace saber y les da esa seguridad. Por eso que algún pastor que leí años atrás un libro de este pastor, él escribió La fe de las aves, y refiriéndose a que nosotros como cristianos deberíamos de aprender a desarrollar esa fe de las aves, esa fe sencilla, que tiene una confianza total, en el caso de las aves, en su creador, pero en el caso de nosotros sería en nuestro Padre, en la fidelidad de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar a un hijo suyo? Pero acá Jesucristo les hace una pregunta para hacerlos volver en sí, porque esta gente, los discípulos, ya se estaban saliendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, por mucho que trate de conseguir resultados diferentes a los que está teniendo, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús está queriendo llevarlos a reflexionar a través de esta pregunta, de esta otra pregunta, y aceptar que habrá situaciones en la vida. Escúcheme, por favor. Usted y yo debemos de aprender a aceptar que habrán situaciones en la vida en las que por mucho que usted y yo nos esforcemos por cambiarlas, no podremos hacerlo. Mas lo que sí podremos hacer siempre es confiar en Dios y en su fidelidad. Eso sí podemos hacer siempre. Jesús no está invitando a los discípulos a que sean holgazanes y perezosos o irresponsables en cuanto a sus deberes y obligaciones, sino más bien a no afanarse por los resultados y a descansar más bien en la fidelidad del Padre antes que en sus propias capacidades humanas. No sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día hay demasiada gente que están tratando de estudiar y de estudiar cosas, de amontonarse de cartones, pensando que por más cartones que tengan les va a ir mejor. Déjeme decirle que tengo algunos conocidos muy cercanos que tienen muchos cartones y no les va bien en la vida. ¿Por qué? Y sabrá Dios por qué. Pero una cosa sí sé, que conozco también personas que no tienen muchos cartones, pero yo veo con mis ojos cómo Dios les abre las puertas de una manera sobrenatural, haciendo que esta gente sencilla y simple, ¿verdad?, logren resultados extraordinarios. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando uno vive confiando en Dios, y si bien es cierto, uno trabaja, mañana en la mañana todos vamos a salir a trabajar, cada uno en lo que hace. Y yo no estoy diciendo que no trabajes, que no te esfuerces, que no hagas tu mejor esfuerzo. No estoy diciendo, como dije hace un rato, nada de eso. Jesucristo no está haciendo una apología de la vagancia, ¿sí?, ni de la holgazanería, ni de la pereza. No está aplaudiendo a la gente, ¿verdad?, que usan el término de fe de una manera incorrecta. Oh, pastor, yo vivo por fe, y no hacen nada, ¿no? Y viven por fe porque llegan a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena y del lonche a visitar a algunos hermanos, y viven obviamente, ¿verdad?, del sudor de la frente de otros, ¿no?, o de la bendición de otros. Y sabe una cosa, eso no es fe.
Fe más bien es cuando uno cuando uno ora en la mañana: Señor, te doy gracias, voy a salir como las aves a la calle, creyendo que mi provisión ya está afuera, y salimos igual a trabajar. Nos esforzamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero no estamos confiando para el caso de los resultados en nuestra capacidad, sino más bien en la fidelidad y en la paternidad responsable de nuestro Dios y Padre Jehová. Amén. Voy terminando. Luego Jesucristo dice a los discípulos: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando Jesucristo, después de decirle que así también las flores del campo, si Dios las viste así, o sea, que Dios las viste a las flores del campo, que ni aun Salomón, de tal manera que ni aun Salomón se ha vestido de esa manera, ¿no? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y luego de eso, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, les hace una pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y allí, con esa pregunta, Jesucristo les revela cuál es el problema que ellos están teniendo, ¿sí? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús pone de manifiesto que el problema de sus discípulos, o suyo, o mío, en tiempos de crisis o de dificultad, en realidad no son las circunstancias que podrían estar viviendo, sino más bien la falta de fe que podemos estar experimentando. En cualquier crisis, nuestro mayor problema no es la situación que estamos enfrentando, sino el nivel de fe que podamos tener en este momento que estamos viviendo. En este tiempo el problema no es la pandemia, el problema no es el virus, el problema no es la crisis económica, el problema es nuestro nivel de fe, es nuestro bajo nivel de fe. Y el problema, cuando falta obviamente la fe, es que cuando nosotros comenzamos a bajar en nuestro nivel de fe, entonces empezamos a buscar con afán, primeramente, las añadiduras, las cosas materiales, y al hacerlo, sin darnos cuenta, nos vemos obligados a alejarnos de Dios y de nuestra asignación personal o corporativa como iglesia, porque ya no tendremos tiempo, obviamente, para estas cosas. No sé si se ha dado cuenta que mucha gente en estos 8 meses, ¿no?, preocupados por qué van a comer, qué van a vestirse y qué van a beber, comenzaron a trabajar en diferentes cosas o a desesperarse en lugar de confiar en Dios y esperar en Dios la guianza. Porque déjeme decirle una cosa: Dios, a través de las Escrituras, nos muestra de una manera interesante cómo Él no necesita, como dije también en algún momento semanas atrás, Dios no necesita que la situación sea excelente, ideal, ¿no? Dios no necesita que la situación en el mundo sea ideal para bendecirte o para que tus oraciones sean contestadas o para que las promesas que Él mismo te ha hecho a ti se cumplan. Dios no necesita que se vaya el virus o que el coronavirus no exista o que la pandemia ya no haya. Dios no necesita que acabe todo esto para que Él cumpla sus palabras. Recuerde que Dios cumplirá su palabra que te ha hecho a ti o a mí, independientemente de las circunstancias que tú y yo estemos viviendo. Mucha gente se burló de personas que dijeron que el 2020 iba a ser un año espectacular. Mucha gente se ha burlado. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los profetas que han dicho que el 2020 va a ser un año excelente? ¿Y dónde está? Mire que la desgracia que ha venido. Lo que la gente ha perdido de vista es que yo he visto con mis ojos cantidad de gente que les está yendo mejor en este tiempo que en otros tiempos. ¿Qué significa eso? Que es verdad lo que Dios dijo. Que es verdad lo que Dios dijo. Pastor, pero ¿cómo a mí? ¿Pero cómo yo estoy peor que antes de la pandemia? Y bueno, ese no es problema de Dios. Ese es problema quizá de usted. Ese es problema quizá de nosotros. No de Dios. No de Dios. Si nosotros no le creemos a Dios, entonces eso se llama incredulidad. Y si hay incredulidad en nuestro corazón, ¿cómo usted espera que Dios obre lo sobrenatural para honrar tu fe? Si lo que Dios está viendo es incredulidad. ¿Por qué cree usted que 2 millones de personas o 3 millones de personas murieron en un desierto? El desierto no era un lugar para morir, era un lugar de tránsito. Sin embargo, 2-3 millones de personas murieron en ese lugar. ¿Por qué? La Biblia dice, por incredulidad. Y porque en esa incredulidad hablaron mal de Dios, hablaron mal de Moisés,
hablaron mal de todo, hablaron mal de las promesas de Dios. Y solamente Josué y Caleb, como dice en Números capítulo 13 y 14, entraron juntamente con los niños a esa tierra que Dios les había prometido. Escuche, a todos, pero no todos entraron. ¿Por qué? Porque no todos tuvieron confianza en Dios, desde que Dios los sacó hasta que Dios los hizo entrar a la tierra prometida. La mayoría murieron por incredulidad, sin disfrutar la promesa de Dios. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo, no te mueras sin haber disfrutado todo lo que Dios te ha prometido para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu nación. No nos muramos antes de que nuestros ojos vean las promesas que Dios nos ha hecho cumplirse en cada uno de nosotros. Vamos a orar, me gustaría hacer una oración. Quiero animarte a que allí donde estás puedas entender que en el reino de Dios, como venimos enseñando desde el principio, las cosas no se hacen como antes nosotros sabíamos hacerlas. Hoy en día mucha gente se frustra, piensa que el evangelio no funciona. No, mi hermano, el evangelio sí funciona, siempre ha funcionado. Los principios del reino siempre han funcionado, pero cuando nosotros, los que decimos ser hijos de Dios o cristianos, cuando nosotros nos alineamos y obedecemos y caminamos en esa palabra, en esos principios que están escritos y regados, ¿verdad?, por todas las escrituras, ¿no? Y que Dios obviamente se hace responsable por lo que ha hablado, no por lo que no ha hablado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche hermosa y maravillosa que nos has dado la vida y que nos has dado y permitido tener este tiempo para poder conectarnos con tu iglesia a través de las redes sociales, para compartir tu palabra, Señor, y para impartir a través de tu palabra tu corazón, tu mente, la fe y la esperanza, Dios, que todos necesitamos, sobre todo en estos tiempos, Dios, para poder remontarnos como las águilas por encima de toda circunstancia, Dios. Nosotros te bendecimos, Padre, y te agradecemos, Dios mío, Señor, porque ciertamente tú te estás revelando en estos tiempos de dificultad como nunca antes, como un Padre tierno, como un Padre amoroso, como un Padre que ejerce su paternidad responsable, como un Padre, Dios mío, Señor, que estás atento a la oración que nosotros hagamos en este lugar, Señor. Dios, oro, Señor, con mi esposa, Señor, me pongo de acuerdo con mi esposa y oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que forman parte de tu iglesia, donde tú nos has puesto, Señor, para pastorearlas, Dios, para pastorear tu iglesia. Es tu iglesia, Señor. Son tu gente, son tu pueblo, Dios, y nos has dado el privilegio sencillamente de ser colaboradores tuyos, Dios, juntamente con el resto de mis hermanos que participan, Señor, de este ministerio. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos, Dios, tu palabra, victoria. Declaramos victoria, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y oramos, Dios mío, Señor, para que por medio de la palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, más de una mente y más de un corazón en esta noche puedan ser movidos, Dios mío, Señor, de su posición en la que se encontraban, Dios, y puedan alinearse, Dios, a tu mente y a tu corazón, y para que puedan, Señor, caminar y vivir según los principios de tu reino, que son totalmente diferentes al reino de este mundo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un jueves hermoso y nos estamos viendo, Dios mediante, el domingo 10 de la mañana. Bendiciones, hermano querido. No sería mala idea que si esta palabra te ha bendecido y crees que puede bendecir a otras personas, también la compartas, no para que me haga conocido a mí, sino más bien para que hagamos juntos conocidos al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Buenas noches. Hola iglesia, hola Ximena. Hola Ela, ¿qué tal? Qué emoción y qué poderoso mensaje el que hemos recibido el día de hoy, iglesia. Así es increíble cómo la palabra de Dios puede calar tan profundo en nuestros corazones. Así es, Ela, así que iglesia, te animo a estar siempre conectados a nuestros servicios los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, tanto por Facebook y por YouTube. Así es, no hay excusas para estar desconectados. Ahora es tan fácil a través de un celular, una laptop o una tablet. Iglesia, sigamos unidos y creciendo todos juntos. Por ello, Xime, te comento que podemos seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de una transferencia bancaria.
El número de cuenta está apareciendo ahora en sus pantallas. No olvides hacerle una captura. Y ahora, Ela, ¿sabes qué mes estamos? Claro, sí, estamos en octubre. ¿Pero recuerdas qué estamos celebrando en este mes? Tengo una idea, pero mejor coméntanos. Bueno, te comento, Ela, y a ti también, Iglesia, que estamos celebrando la fiesta de la luz. Es verdad, sí, la fiesta de la luz. El año pasado estuvo buenazo. Y dime, ¿de qué va a tratar este año? Bueno, te comentamos que este año la temática es Level Up y lo mejor es que es 100% gratis, 100% online. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Sí, yo pensé que este año no había fiesta de la luz. Bueno, Ela, te comento que sí, así que Iglesia, no te lo puedes perder. Estamos conectados todos el 31 de octubre a las 6 de la tarde por el Facebook Live de Iglesia para Niños. Ya lo sabes, Iglesia, reúnete con toda tu familia y no te lo pierdas. Y lo mejor es que es para todos. Por cierto, les comento que si tienen alguna petición de oración o si necesitan consejería, pueden escribirnos un mensaje por nuestras redes sociales. Estamos para servirles. Qué emoción, Ela, que hayamos podido vernos hoy y qué alegría, Iglesia, que todos hayamos podido estar conectados. Así es, y estaremos gustosos de verlos en el siguiente servicio. Bendiciones, Iglesia. Adiós.